Los invitamos a tomar sus lugares. Buenas tardes, bienvenidos. El Complejo Cultural Los Pinos les da la más cordial bienvenida a la presentación del programa Chile, 50 actividades culturales, 50 años. A continuación, nombraremos a las autoridades que forman parte del Presidium. Senadora Isabel Allende Bussi, Senadora de la República de Chile. Doctora Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura del Gobierno de México. Embajadora Beatriz Sánchez Muñoz, Embajadora de la República de Chile en México. Senador José Miguel Insulza, Senador de la República de Chile. Marco Ugarte, fotógrafo chileno invitado. Licenciado Juan Carlos Gutiérrez Bonet, director del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Cedemos el micrófono a la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura del Gobierno de México. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos a esta que es ahora la residencia oficial del pueblo de México. Me contaba nuestra querida senadora Isabel que ella conoció este espacio siendo la residencia oficial de los presidentes cuando nuestro país refugio dio cabida a que estuvieran aquí la familia y muchas familias justamente de Chile. Para mí es un honor recibirte a ti, a Marcia, a la comunidad chilena en México, al senador Insulza, a nuestra embajadora querida que ha sido un tremendo acicate a esta celebración. Y pues redoblo la alegría porque recibo a nuestra canciller, Alicia Bárcena, que tiene un corazón mexicano y muy chileno. Querido Aníbal, qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Pues en primer lugar, a nombre de la Secretaría de Cultura y de todo el equipo que está, 18 instituciones están participando de la Secretaría de Cultura en esta conmemoración dolorosa. Pues en primer lugar reciban una calurosa bienvenida en este que era un espacio prohibido para todos. Este saludo lo manda con toda convicción y corazón el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él permitió que este espacio desde el 1 de diciembre del 2018 se abriera como un espacio cultural en donde hiciéramos conciencia de cómo lo público debe de ser para el pueblo, cómo rescatar más y más espacios que antes eran considerados excluyentes o privados o espacios donde todos estábamos prohibidos, quizá unos cuantos tenían la oportunidad de venir, pero pues no se podía cruzar ni por afuera de la banqueta este lugar. Este espacio ha sido ya visitado como centro cultural por más de 10 millones de personas. Este espacio albergó en esta casa a enfermeras, enfermeros, doctoras, doctores en la época de COVID porque tenían miedo de contagiar a sus familias. Este espacio es uno de los espacios más solidarios que hay para las causas que luchan en contra del fascismo, y la cultura es una herramienta muy poderosa para ello. Por eso tenemos una línea programática dentro de la Secretaría que es Cultura contra el Fascismo, y en este marco hemos tenido pues
varias experiencias, exposiciones, conciertos, momentos inolvidables. En lo que atrás se encontraba antes el helipuerto, pues han sucedido conciertos inimaginables como el último de Óscar Chávez, como Amaury Pérez, han sido momentos inolvidables. Aquí en la biblioteca de lo que era antes la oficina presidencial se encuentra una exposición de la ex-ESMA, del Centro Clandestino de Detención, que también coincide con la dolorosa época del golpe en Argentina. Y pues bueno, hace 50 años, pues esta residencia históricamente recibió de manera solidaria a la familia Allende, y tiene que ver con una política que se inició como país refugio por quien fundó Los Pinos, Lázaro Cárdenas. El presidente Lázaro Cárdenas decide no vivir en un castillo, en un país como este, que era el castillo de Chapultepec, la antigua residencia, y funda Los Pinos como la residencia oficial, en una casa de un tamaño humano, podríamos decirlo. Una casa que está al fondo de esta calzada, la pueden visitar, es un museo de sitio que pues retrata la mente y el legado del general Cárdenas, pero después esto se fue convirtiendo en una ciudad prohibida. 7 hectáreas conforman esta residencia oficial que ahora pues se abre a esto, a estas causas importantes. Y pues son 50 años de no solo un momento doloroso en Chile, sino en Latinoamérica y en el mundo. Uno de los hechos más infames que debemos de tener en la memoria, porque no debemos de dar por hecho la libertad. Ahora nosotros estamos ejerciendo la libertad en este gobierno de transformación profunda de la vida pública, pero nunca debemos de cejar en comunicar, en decir, en hacer a la memoria una herramienta de futuro. Y por eso, desde la Secretaría de Cultura, organizamos 50 actividades culturales para que la memoria quede muy clara de lo que no queremos vivir nunca más. Nunca más, ni en México, ni en América Latina, ni en otros países del mundo. Y pues hay ciertas actividades que se detonarán sin duda con una visita histórica, que será la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el 11 de septiembre a Chile. El presidente llevará en sus manos las latas del Chacal de Nahuel Toro de Miguel Itín, restaurado por Estudios Churubusco, y se entregará al pueblo de Chile para que sea parte del acervo de la Cineteca Nacional en Chile. Hay un enorme material cinematográfico que será programado en las distintas plataformas, en las distintas pantallas que tenemos. Por supuesto, en la Cineteca Nacional, también en la sala de cine de aquí de Los Pinos, que era mejor conocida como la sala de la censura. En esta sala de cine se decía qué se proyectaba o qué no se proyectaba en las pantallas de cine públicas. Y en esta pantalla haremos, que está aquí en el sótano de esta casa, se hará también parte del ciclo de estas 31 películas. Otro espacio será el CENART, el Centro Nacional de las Artes, aquí está su director, el Museo del Ferrocarril en Puebla, y Canal 22. En el Canal 22 tendremos la posibilidad de que algunas de estas películas, por ejemplo, un documental Allende, mi abuelo Allende, que te les sonará familiar, Marcia, que es de Marcia justamente, que es, no sé si está aquí, no la veo, pero bueno. Está también Contra la razón y por la fuerza de Carlos Ortiz Tejeda, está El derecho de vivir en paz de Carmen Luz Parot, sobre la vida de Víctor Jara.
están los documentales de Patricio Guzmán, está el de La Cordillera de los Sueños, que se proyectará también en el CCC, en el Centro de Educación Cinematográfica, y en el Canal 22 se proyectarán, esa señal llega a Estados Unidos, por eso nos importa mucho que se vean esas películas del otro lado de la frontera. Vamos a tener un programa de televisión muy especial, bueno, el programa se llama Me Canso Ganso, por alguna razón singular, y el invitado a ese programa será Manuel García. Se tratará de, bueno, este extraordinario músico hablará también del tema que nos duele y que recordamos cada día. En esta casa en donde se gestaron tantas injusticias, donde se gestó tantos momentos de dolor para nuestro país, se montará una exposición de Marco Ugarte que nos acompaña aquí el día de hoy, Testimonios de Mujeres en Resistencia. Marco nos hablará un poquito más de su exposición. También aquí en Los Pinos, en este helipuerto histórico que les decía, tanto y en el Helénico y en el CENART habrá conciertos. Serán en total 5 conciertos de artistas, por supuesto, Ernesto Anaya, Margarita Cruz, Anastasia Sonaranda, con el homenaje a Víctor Jara y Violeta Parra, además de la presencia de la joven banda de indie rock Planeta No. Y aquí, en octubre, en este Centro Cultural Los Pinos, recibiremos nada menos que a Inti Limani con Quilampayún. Esto será un momento inolvidable que reunirá, estoy segura, a la comunidad que sigue de Chile en México y a muchos más que suman a esta causa. Habrá 9 actividades académicas, coloquios, conversatorios. Destaca el conversatorio Repensando el golpe militar en Chile y sus consecuencias, el exilio chileno en México, que organiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INERM, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y la UNAM. Tenemos también una instalación sonora en el Centro Nacional de las Artes, compuesta con la voz de Salvador Allende en su último discurso. Esta es una instalación sonora inmersiva en donde se podrán escuchar estas últimas palabras que marcaron la vida y la memoria de muchos de nosotros. Hay algo que le comentaba ayer a Isabel Allende que nos importa mucho, que es dejar la conciencia en la siguiente generación. Y es ahí donde tenemos uno de los programas más profundos de transformación cultural, de revolución de las conciencias, que se llaman Semilleros Creativos de Cultura Comunitaria. Semilleros Creativos son una serie muy grande de compañías artísticas, son 425 en el país, de distintas disciplinas, artes visuales, música, teatro, cine, fotografía. Son niñas, niños y jóvenes que viven en los lugares de mayor pobreza, de mayor violencia, de mayor marginación y alerta de género. Estos semilleros están conociendo Allende, están conociendo su manera de pensar, están trabajando sobre el sentimiento de solidaridad que nos caracteriza como país refugio. Y 16 semilleros ya comenzaron, son 698 niñas, niños y jóvenes en el Estado de México, en esta ciudad, aquí en Los Pinos, en Tlaxcala, en Guerrero, en San Luis Potosí, en Morelos, en Coahuila y en Tamaulipas. Por ejemplo, en el teatro, una obra que están haciendo que se llama El Amigo, pues analizando también casos de desaparición forzada en Ramos Arizpe. Luego, el Semillero de Pintura de Matehuala, San Luis Potosí, están conociendo sus derechos, conociendo nuestros derechos, se llama el ejercicio, a través del personaje de Salvador Allende. Y en artes plásticas de Altamira, Tamaulipas, por poner algún ejemplo, hay un collage de Salvador Allende, además del grabado que estamos viendo, que es el taller de gráfica de niños. Aquí en Los Pinos se hizo este grabado y va a haber una exposición. Creo que
Estoy haciendo un resumen muy, muy, muy concreto de las 50 actividades. Vamos a darles toda la información a los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy y decir que pues toda la Secretaría de Cultura está acompañando este momento. Nos importa enmarcar en algunas actividades académicas el golpe de Estado en Uruguay, el golpe en Argentina y todo lo que tiene que quedar claro en nuestra conciencia. En esta época en la que la libertad, como les decía, se ejerce y en la que el pueblo está en el poder. Como lo decía en su último discurso Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Estamos aquí para conmemorarlo, para conmemorar su pensamiento, su obra, que es infinita y que es inmortal. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México. A continuación, escucharemos al maestro Marco Ugarte, fotógrafo chileno invitado. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Creo que va a ser una exposición muy interesante porque para mí es un placer y un orgullo representar a la comunidad chilena y a los fotógrafos y periodistas de Chile. Muchas gracias. Yo siempre estoy sentado en esa parte de allá, siempre ando por esos lados. Bueno, ahora me siento privilegiado de estar al lado de ustedes. Muchísimas gracias. Hace mucho tiempo, cuando yo era niño y viví el golpe de Estado en Chile, yo ya sabía que iba a ser fotógrafo, pero no fotógrafo y llegar a una exposición y a un evento como este, esperar 50 años después para contar nuestra historia de niños. Nuestros padres vivieron su historia, nuestros abuelos y nosotros los jóvenes de esa época vivimos la historia. Este libro nos demoramos muchísimos años, me demoré muchos años en prepararlo, costó muchísimo. Fue una decisión, una pelea con el editor de la editorial porque yo no quería la portada del dictador en la portada del libro, sino que la quería en la página anterior, pero al final tomamos una decisión de poner al dictador. Hicimos muchas exposiciones, contamos la historia. Alguna vez en La Moneda invité a Isabel Allende a una exposición con su mamá. Esa exposición se inauguró en el Museo de Gabriela Mistral con Ricardo Lago y bueno, estaba Patricio Aylwin de presidente, pero fuimos con Ricardo Lago. Y bueno, para mí es un honor que esta exposición esté aquí en Los Pinos, donde muchas veces vinimos a conferencias o a eventos oficiales y nos paramos en esa escalera que está afuera, pero nunca habíamos entrado hasta hoy. Me tocó el placer y hacer una exposición aquí me siento muy honrado. Esta exposición, estas imágenes de testimonios durante la época de la dictadura, yo empecé más o menos en el año 78, 79 a recopilar el material y bueno, nos pasaron muchísimas cosas, estuvimos encarcelados, torturados como muchos. De hecho, aquí tengo un colega fotógrafo, Claudio Cruz, que le tocó vivir también aquellas anécdotas. Y hace un par de años nos invitaron a Canadá y a varios países a hacer exposiciones y a dar algunas conferencias. Pero bueno, estamos muy orgullosos y bueno, y conmemorando los 50 años y para mí será un placer poder contar cada uno. Cada imagen tiene una historia, por supuesto, cada una de ellas, atrás de ella hay una imagen. Empezando por el 4 de septiembre del 90, cuando se paseó el féretro de Salvador Allende por las grandes alamedas. Eso. Y en ese momento yo tenía la exposición Testimonio, pasó frente al Ministerio de Educación y fue para mí un placer. De hecho, va en el libro esa foto. Y hay muchas historias y muchas anécdotas del día que murió el dictador o el día que Pinochet iba a dejar el poder. Había que nombrar fotógrafos para el cambio de mando y bueno,
el Colegio de Periodistas y los fotógrafos me eligieron a mí para hacer el cambio de mando porque estaba tratando de terminar este libro que muchas veces fue secuestrado, allanado, allanaron mi departamento. Yo en esa época trabajaba para Farm Press, allanaron Farm Press, se llevaban todos los negativos, me secuestraban, nos golpeaban. Fueron historias muy interesantes que el día que inauguremos podemos contar cada una de ellas y sobre todo la historia de la muerte del dictador, de Pinochet, que yo estaba en México cubriendo una manifestación de la APO cuando se supo que Pinochet está enfermo y yo dije quiero ir y mi oficina no me dejaban ir. Yo dije bueno, denme en vacaciones o renuncio. Me dijeron ya váyase. Me fui y se murió. Y terminé este libro, testimonio, con esta última foto que hice del dictador, de aquellas pesadillas que tuvimos mucho. Bueno, como periodista fue muy interesante y muy violento para nosotros y sobre todo para los fotógrafos que éramos un peligro público, caminar por las calles y por las grandes alamedas. Y bueno, los esperamos el 14 de septiembre para el día de la inauguración y hay muchas historias que contar detrás de cada imagen y muchas gracias. Le damos las gracias al maestro Marco Ugarte, fotógrafo chileno invitado. Cedemos el micrófono a la senadora Isabel Allende Bussi, senadora de la República de Chile. Muchísimas gracias. Un saludo para todas y todos. Por cierto, muy contenta de estar aquí y con cada uno de ustedes. No los voy a nombrar porque todos ustedes nos están viendo, pero muchas gracias. Sin embargo, no puedo dejar de decir la emoción. Yo le comentaba a Alejandra de que efectivamente yo conocí Los Pinos en el momento que estaba, por supuesto, la familia Echeverría, que fueron muy acogedores, que se preocuparon especialmente de que México se hiciera cargo de la familia Allende y nos ayudara a salir de Chile, y aterrizamos ese 16 de septiembre y bueno, son 17 años de exilio inolvidables. Hoy venimos de un conversatorio en LUNAM con mucho cariño, donde participaba el senador Insulza, Luis Mayra, la que habla, por cierto, la embajadora, y era muy bonito recordar, porque nos preguntaban, ¿pero por qué México? Entonces yo le decía, fue muy excepcional, bueno, tengo una historia bicentenaria, muy breve, pero el presidente Echeverría fue a Chile por la conferencia internacional de la UNTAC que le hicimos, de comercio, también una visita oficial. Mi padre, el presidente Allende, vino en visita oficial a México, el famoso discurso de Guadalajara, el discurso en el Congreso de la Unión. Después, o sea, hubo 2 visitas dobles y después nosotros con mi madre venimos a México a entregar solidaridad. Había tenido inundación y un terremoto, estuve en Guanajuato, en Irapuato. Entonces la relación fue muy estrecha, muy importante. Y bueno, México realmente nos abrió las puertas, México nos acogió. Llegaron a ser en un momento dado casi más de 700 asilados entre la Cancillería y la Embajada. Realmente la conducta del entonces embajador Gonzalo Martínez Corbalá fue extraordinaria, pero ahora estoy aquí no para rememorar tanto ese momento, que no vamos a olvidar nunca, sino también decirles con emoción que conmemorando 50 años, México una vez más nos da el ejemplo de tomar esta bandera de la solidaridad, de la fraternidad, de unir pueblos, causas. Y más todavía impresionada estoy porque, claro, como yo conocí esto como residencia presidencial, de pronto me encuentro que es un museo abierto con miles de posibilidades y oportunidades, algo que emociona. Me hace recordar en Chile, en esos años, donde la cultura también se expresó de una manera maravillosa y teníamos las ediciones masivas de Quimantú y teníamos los conciertos que entregaban todos estos conjuntos que afortunadamente tanto Inti Illimani como Quilapayún circunstancialmente estaban fuera de Chile por el golpe y eso los salvó, y muchos otros. Y por lo tanto había también un florecer y esa oportunidad que se brinda, y es maravilloso sentir, digamos, cómo la gente lo vive, lo siente. Entonces yo estoy profundamente emocionada de decir una vez más México y su generosidad, que nos entrega este conjunto de actividades inolvidables, y por cierto, creo que va a ser maravilloso que el presidente Manuel López Obrador lleve a Chile restaurada, esa fue casi la primera película de Miguel Litín,
que contaba una historia bastante dura, por cierto, pero muy importante, que marcó un poco ese cine más de testimonio, de denuncia, en fin. Así que solamente me cabe decir gracias por todo lo que ustedes van a hacer, estos conciertos, estos documentales, esta música, los coloquios, los conversatorios, los encuentros. Gracias por todo ese cariño, gracias porque esa solidaridad sigue vigente, gracias porque necesitamos recordar, tener memoria, vivir con nuestra memoria para también saber mejor aquello que no deberíamos hacer y aquello que sí. Siempre vamos a perseguir el anhelo de una justicia social y una mejor sociedad. Gracias por recordar al presidente Allende, porque fue un demócrata y un gran luchador social consecuente, que además nos enseñó que la ética y la política iban de la mano y nos enseñó que había caminos, que eran posibles las transformaciones sociales, pero en democracia, pluralismo, libertad. Y yo creo que eso fue muy inspirador para muchas generaciones. Así que una vez más a México querido, porque como decíamos ayer, no es la segunda patria, es la otra patria que tenemos, así que muchas gracias. Agradecemos las palabras de la senadora Isabel Allende, senadora de la República de Chile. A continuación, cedemos el micrófono a la doctora Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Muy buenas tardes a todas, a todos, queridos periodistas que nos acompañan el día de hoy. Quiero comenzar agradeciendo a la querida secretaria Alejandra Frausto, compañera y aliada de grandes causas, desde proteger nuestro patrimonio hasta reconocer la vitalidad de nuestras comunidades con estos semilleros, y porque hoy nos demuestra que sí es posible abolir la cultura de los privilegios. En esta casa, privilegios que niegan derechos, y esto hoy es una realidad. Así es de que gracias por recibirnos hoy haciendo gala de tu gran hospitalidad, tus conocimientos, tu profundidad. Me honra estar acompañada de mujeres valientes, reconocidas por su fortaleza, sus convicciones. Me emociona profundamente la presencia de la senadora Isabel Allende, hasta las lágrimas casi. Querida amiga y compañera de muchas batallas, Isabel, bienvenida a esta que también es tu patria. Tu presencia hoy nos convoca a la reflexión, a la memoria y nos invita a reorientar nuestra mirada hacia un futuro más próspero, más igualitario, más progresista, más sostenible. Quiero saludar con muchísimo afecto a José Miguel Insulza, también chileno-mexicano. Somos estas vidas chileno-mexicanas aquí entrecruzadas, ¿no? Yo saludo a Aníbal Severino, mi compañero chileno, y desde luego pues a Juan Carlos Bonet, a Marco Ugarte y a mi queridísima embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, con quien hemos tejido una amistad. Hemos conspirado a favor de muchas de nuestras causas. Y ahí te veo, querida Gaby Pulido, por ahí andas también tú, mujer valiente, valerosa, historiadora preciosa. Y quiero decirles que hoy desde esta casa que es del pueblo, me complace compartir este momento, querida Alejandra, de anunciar esta jornada de reflexión en el marco de la conmemoración de la muy trágica ruptura de la democracia que hace 50 años abrió una cicatriz en la historia de Chile, pero en la historia de todo nuestro continente. Una ruptura que todavía no logramos sanar profundamente, ¿sabes? Y creo que ahí es donde está nuestra responsabilidad, porque nosotros a la distancia observábamos ese proyecto transformador de Salvador Allende. Y tú decías, ¿por qué México? Permítanme reflexionar por qué. Porque Salvador Allende vino a México en 1972. Yo tenía, digo la edad, ni modo, ¿verdad? Un poquito más de 20 años, o un poquito menos. Pero era una etapa muy difícil porque veníamos saliendo del movimiento del 68,
del Corpus Christi del 71, de un momento muy sangriento para México también. Y la llegada de Salvador Allende nos abrió una esperanza a los jóvenes que estuvimos en estos movimientos sociales. Y creo que Echeverría le debía mucho a Salvador Allende desde ese momento. Y por eso, cuando fue el golpe de Estado en Chile, qué bueno que Echeverría reconoció la grandeza de Salvador Allende y de su democracia. Y se portó a la altura, con la solidaridad que a veces no le ofreció a su propio pueblo, lamento decir. Pero a ustedes sí, y a muchos chilenos, y eso fue grandioso. Y yo lo agradezco, se lo agradezco a él y a su hija, que ayer también vimos. Y en noviembre del año pasado que yo llegué a Chile, bueno, nunca me fui de Chile en realidad, pero La teníamos allí. sí, exacto, nunca me fui, porque Chile es como mi otra patria en realidad, muy grande, pero empecé mis labores como embajadora de México en Chile y nos dimos a la misión, de la mano con aquí la querida Beatriz, de hacer de este año un año memorable. Y eso se está logrando en México y se va a lograr en Chile porque va a ir el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no viaja, pero va a viajar, porque para él Salvador Allende también, porque más o menos andamos por la misma edad, nos inspiró a tener vocación social y nos mostró, porque Allende mostraba que otro mundo era posible, que era posible un mundo a partir de la democracia, porque fue el primer presidente socialista del mundo que ganó por la vía democrática, y que sí era posible. Y por eso nos preguntamos hoy, ¿cómo vamos a hacer para que las nuevas generaciones, como decías tú bien, Alejandra, rechacen el autoritarismo, valoren nuestro presente de democracia y libertad, que se jueguen por los derechos humanos y por el nunca más? Y por ello, desde el Gobierno de México, acompañaremos estas conmemoraciones, ya no solamente porque tengo el honor de presidir la Cancillería mexicana, sino porque lo hago desde el corazón y desde el alma de un pueblo que, como es el pueblo chileno, un pueblo valeroso, un pueblo que ha hecho de la memoria, de la democracia y de un camino de futuro. Y porque también creo que la cultura, querida Alejandra, es un campo de batalla de las ideas. Y justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha invitado a todos y a todas, y por eso me alegro que esté Gaby aquí, el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la Cancillería, que son momentos para preservar la memoria histórica y garantizar la no repetición de los hechos dolorosos como los que vivió Chile. Porque nadie quiere una regresión autoritaria en ninguna parte. Y tú ayer, Isabel, decías, tú estuviste aquí 17 años. Es que eso fue lo que duró, 17 años. Estamos hablando de 2 generaciones que no pudieron tener continuidad en su patria, y entre ellas mi compañero. Y por eso pienso que Chile y México comparten este irrenunciable compromiso con la defensa de los derechos humanos. Y por eso hoy me emociona mucho, querida Alejandra, querida Isabel, querida Beatriz, Marco, Juan Carlos y todos los que aquí nos acompañan, porque aquí hay mucha gente. Hay otro Marco Barrera por ahí, está el Fondo de Cultura Económica, hay mucha gente en este auditorio maravillosa y preciosa que hoy estamos aquí para conmemorar 50 años del golpe de Estado en Chile. Que no se nos olvide, porque sin memoria no hay olvido. Y desde la Cancillería les ofrezco todo el apoyo, querida Alejandra, para que todas las actividades que ustedes quieran hacer en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, como lo hicimos con el Palacio Pereira en Chile, y que realmente logremos destacar todas estas películas, proyecciones que también se harán en Chile como espejo. Y te pido, querida Isabel, que le digas a nuestra querida y amada amiga Marcia Tambuti Allende, que no sé dónde andas. ¿Dónde andas, Marcia? Marcia, que es directora, amiga
Pero no saben ustedes qué es Marcia también, bióloga, como yo. Así es que eso nos une muchísimo. Así es que, amigas y amigos, Chile fue y siempre será mi casa. El Gobierno de México y desde la Secretaría de Relaciones Exteriores trabajaremos para impulsar nuestros anhelos compartidos. Hoy Chile y México se saludan y se abrazan, caminan juntos hacia la justicia social y la dignidad de sus pueblos, con la fuerte convicción del nunca más. Así es que yo solamente quiero terminar estas palabras con unas de Allende, Salvador Allende, que dijo: algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que será respetada y oída, porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino. Que viva Chile, que viva México. Damos las gracias a la doctora Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Agradecemos también la presencia de los titulares de las dependencias de la Secretaría de Cultura con participación en Chile, 50 actividades culturales, 50 años. A continuación, pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, correspondientes a la programación de Chile, 50 actividades, 50 años. Federico Campbell, quien creció con los chilenos en Villa Olímpica, primaria, secundaria y prepa, y en el Colegio Madrid. ¿Cuál es la situación actual en Santiago? Hay cierta preocupación, como lo dijo el senador Insulza en tribuna hace unos días, del sector negacionista, Pinochetto, con estos candidatos pinochetos, que quieren entorpecer o dejar a un lado lo que va a ocurrir el 11 de septiembre. Entonces, el gobierno progresista de Chile, ¿qué va a hacer? Y el legislativo y la sociedad civil chilena, ¿se va a movilizar este día 11, allá en Santiago, en Concepción y en Valparaíso, en Arica? Para el senador Insulza, si quiere. Como dijo Arica, voy a contestar yo. Sí. Bueno, siendo de la región que queda más cerca de México, porque más al norte de Chile, voy a contestar. En realidad sí, es cierto que existe esa preocupación, y yo pienso que dada la experiencia que tenemos ya, es bueno ponerla de manifiesto desde el comienzo. No vamos a negar que en Chile hay gente en esa postura. Yo creo que, sin embargo, que no es una cifra que realmente deba preocuparnos demasiado. Vamos a tener unos días de recuerdo de nuestros mártires, de nuestras víctimas, del presidente Allende, probablemente unas ceremonias muy sobrias, y nosotros tenemos realmente la esperanza de que eso ocurra de manera tranquila. Ahora, esto del negacionismo efectivamente ha surgido, no diré con fuerza, pero ha surgido, que antes no ocurría. Yo quiero decirle que, por ejemplo, a mí me tocó como ministro del Interior de Chile, como secretario de Gobernación, digamos, organizar las actividades del 30 aniversario, hace 20 años atrás, y no había absolutamente nadie que estuviera dispuesto a abrir la boca siquiera para defender el golpe de Estado, o para decir que esto había estado bien, o para encontrarle justificación. Ciertamente eso ha cambiado en las dificultades que el país ha enfrentado ahora, y ahí yo diría se presenta de dos maneras. Una que es fácil de combatir porque es muy visible, como lo que ocurrió hace unos días atrás cuando se leyó en el Senado la resolución de agosto a la cual yo respondí, pero que realmente mucha gente, incluso de la derecha, no quiso entrar en ese tema. Cuando yo hablé en el Senado, por ejemplo, no respondió nadie. Pero hay un poco más solapada, bastante más solapada, y que está en libros que mucha gente lee hoy día. Por ejemplo, el libro de Daniel Mansuy, llamado Salvador Allende. Y antes de él nos fuimos quedando en el silencio, y otra serie de expresiones de autores de la derecha, que yo la resumiría en una frase:
si me permiten. No fue un buen gobierno, pero tenía un presidente muy heroico. Y eso es una gran falsedad. Como lo decía esta mañana, muy bien, me alegro mucho que lo haya repetido en una reunión que tuvimos Luis Mayra. Este es el gobierno que hizo la nacionalización del cobre. Y Chile todavía vive del cobre, pues. Si es nuestra principal riqueza, hay algunos que dicen que es una maldición. No, no es una maldición, es una gran bendición. Nosotros tenemos más de un 30% del cobre, de los yacimientos de cobre que existen en el mundo. Y la nacionalización de gran parte de esa riqueza, sin perjuicio que después se inauguraron otras, las grandes minas de cobre fueron nacionalizadas por unanimidad del Congreso chileno durante el gobierno del presidente Salvador Allende, que no solamente, por así decirlo, logró una victoria parlamentaria, sino que consiguió convencer a todos los chilenos de la necesidad indispensable de hacer esto. Enseguida, en Chile tenemos una agricultura bastante, bueno, no se compara con la del lado, ¿no? Tenemos Argentina al lado, y Argentina, como usted sabe, tenemos 5.000 kilómetros de frontera con ellos y realmente la pampa argentina es uno de los lugares más fértiles del mundo. Pero nuestra agricultura, que hoy día produce bien, era una agricultura terrateniente completamente, solamente con grandes estancias, y el presidente Allende, poniéndose sobre la base de leyes bastante incompletas que ya se habían dictado, procedió a extender la reforma agraria al conjunto del país. Y si hoy día hay gente que se alegra de tener predios en los cuales, que son predios de 20 y 30 hectáreas y que son muy productivos, es precisamente porque el presidente Allende eliminó predios que tenían decenas de miles de hectáreas. Ahora, esas dos cosas yo creo que bastan para empezar a explicar cuánto hizo el presidente Allende por cambiar y por la realidad en Chile, ¿no? Enfrentamos una muy brutal resistencia. Hoy día existe una resistencia, una gente que naturalmente quisiera que el gobierno actual no termine o por lo menos no haga nada durante su gestión, pero hemos aprendido, creo, las lecciones y vamos a ir avanzando, yo creo que vamos a ir avanzando. Son tiempos difíciles, no cabe ninguna duda. Hemos tenido situaciones económicas no muy buenas, problemas de seguridad pública que antes no teníamos muchos, tenemos pendientes todavía normas en materia que es uno del legado que quiere dejar el presidente Boric, que es una reforma tributaria que permita sustentar un conjunto de servicios públicos, entre ellos la reforma previsional que vamos también a tener pronto. Y yo creo que esas cosas van a ir pasando. Y tenemos todavía, además, creo, un alto grado de civilidad en Chile. Mire, como en el resto del mundo, a nadie le gustan los políticos, todos les gustan los políticos, critican a los políticos. Pero algo que dijo siempre nuestro presidente Ricardo Lagos, presidente anterior, en Chile mucha gente puede quejarse de la política, pero las instituciones funcionan. Y nosotros nos vamos a encargar de que las instituciones sigan funcionando y que Chile siga siendo un país democrático. Estamos en un momento difícil, pero creo que vamos a ir adelante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos la presencia del Presidium y los invitamos a la fotografía oficial, por favor.